En junio de 1945, más de 370.000 prisioneros de guerra alemanes permanecían distribuidos en campos militares a lo largo de Estados Unidos, esperando su repatriación tras la rendición incondicional del Reich. De acuerdo con la Convención de Ginebra ratificada en 1929, las autoridades estadounidenses proporcionaban atención médica a los capturados con los mismos estándares aplicados a sus propias tropas. Lo que los prisioneros encontraron allí cambiaría para siempre su comprensión de quiénes habían sido realmente sus enemigos. Cuando el Dr. Carl Weber cruzó la alambrada del campo de prisioneros en Texas, arrastraba consigo algo más pesado que el agotamiento de la derrota. Arrastraba la certeza de que moriría como había vivido, como médico sin medicina en un mundo que se desmoronaba. Durante 4 años había amputado con sierras oxidadas, había cosido heridas con hilo de pescar, había visto morir a muchachos por infecciones que cualquier sulfamida hubiera detenido en horas. La propaganda le había prometido que los americanos eran bárbaros, bestias que no conocían la piedad. Pero cuando el capitán John Anderson le mostró aquel frasco transparente con líquido dorado y pronunció la palabra penicilina, algo en el interior de Weber se fracturó de forma irreparable. Esta es la historia de médicos alemanes que descubrieron la verdad más dolorosa, que habían servido a la mentira mientras sus enemigos preservaban la humanidad. No hay regreso posible después de semejante revelación. El tren se detuvo con un chirrido metálico que resonó en los huesos de los hombres exhaustos que viajaban en vagones de carga adaptados. Carl Weber observó por la rendija de madera el paisaje texano bajo un sol implacable de junio, tan diferente a las ruinas humeantes de Berlín que había dejado atrás hacía semanas. A su lado, Ingrid Bauer apretaba contra su pecho una maleta desgastada que contenía todo lo que quedaba de su vida. Un estetoscopio sin membrana, 3 agujas hipodérmicas despuntadas y un manual de enfermería cuyas páginas habían servido de vendaje improvisado en más de una ocasión. Ambos habían sido capturados en las últimas semanas de la guerra, cuando el hospital de campaña donde trabajaban fue sobrepasado por el avance aliado cerca de Múnich. Weber recordaba el momento exacto en que un soldado estadounidense de ojos claros le había quitado el arma reglamentaria que nunca había disparado y le había dicho en un alemán torpe: «La guerra terminó para usted, doctor». Descendieron del tren en fila silenciosa, casi 200 prisioneros que arrastraban los pies sobre tierra reseca. Weber esperaba alambradas electrificadas, torres de vigilancia con ametralladoras, quizás perros adiestrados para morder. Lo que encontró fue un campo ordenado de barracones blancos, con letreros en inglés y alemán que indicaban la enfermería, la cantina, el área de recreación. Un oficial estadounidense de mediana edad y rostro curtido esperaba al frente del grupo, con un portapapeles bajo el brazo y una expresión que Weber no supo descifrar. No era crueldad, pero tampoco era la indiferencia que había aprendido a reconocer en los rostros de sus propios superiores. «Soy el capitán John Anderson, oficial médico de este campo», dijo el hombre en un inglés pausado que un traductor convertía en alemán funcional. «Quienes tengan formación sanitaria, den un paso al frente». Weber intercambió una mirada con Ingrid antes de avanzar junto a otros 8 hombres y 3 mujeres que también habían servido en cuerpos médicos. Anderson recorrió la fila con ojos que evaluaban sin juzgar, deteniéndose frente a Weber. «¿Médico?», y preguntó directamente en alemán rudimentario. Weber asintió, esperando el interrogatorio sobre sus credenciales, sobre cuántos enemigos había salvado, sobre si había participado en experimentos. En cambio, Anderson simplemente señaló hacia un edificio más grande al fondo del campamento. «Necesitamos ayuda en la enfermería. Hay una epidemia de disentería en el bloque 3. Si quiere trabajar, le daremos lo necesario». Weber sintió que algo dentro de él se tensaba. Aquella propuesta sonaba demasiado razonable, demasiado humana para ser real. Siguieron a Anderson por caminos de grava perfectamente trazados, pasando junto a prisioneros que jugaban fútbol en un campo improvisado, junto a otros que leían en la sombra de los barracones. Ingrid susurró a Weber: «¿Es una trampa? ¿Nos están llevando a un interrogatorio?». Pero Weber no tenía respuesta, porque nada de lo que veía coincidía con lo que le habían enseñado sobre el enemigo. La propaganda de Goebbels había martillado durante años la imagen de estadounidenses degenerados, incapaces de organización, crueles con los vencidos. Sin embargo, aquí había orden sin brutalidad, disciplina sin terror. Cuando llegaron al edificio de la enfermería y Anderson abrió la puerta, el olor que golpeó a Weber lo dejó paralizado. No era el hedor pútrido de gangrena y muerte que había respirado durante años, sino el aroma limpio y químico de desinfectante hospitalario, el mismo que había conocido en la Universidad de Heidelberg antes de que el mundo enloqueciera. Anderson los condujo a través de una sala de espera ordenada hasta una zona de consultas donde una enfermera estadounidense, de cabello castaño recogido en un moño impecable, organizaba instrumentos.
quirúrgicos sobre bandejas esterilizadas. Esta es el cabo Helen Brooks, presentó Anderson. Será su supervisora directa mientras trabajen aquí. Helen los saludó con un gesto profesional pero no hostil, y Weber notó que sus manos no temblaban al acercarse a ellos, que no había miedo en sus ojos al ver los uniformes grises raídos de los prisioneros. ¿Alguno habla inglés?, preguntó Helen con voz clara. Weber levantó la mano tímidamente. Un poco, señora. Helen sonrió apenas. Entonces comencemos. Tenemos pacientes esperando. Y en aquel instante, mientras observaba el instrumental quirúrgico reluciente y las estanterías llenas de suministros médicos, Weber comprendió que estaba a punto de enfrentar algo más desestabilizador que cualquier batalla. La posibilidad de que todo aquello por lo que había luchado estuviera fundamentado en mentiras. La primera semana transcurrió en una niebla de incredulidad controlada. Weber trabajaba 12 horas diarias en la enfermería, tratando principalmente casos leves. Fiebres, diarreas, heridas infectadas de prisioneros que habían llegado en condiciones deplorables. Lo que lo mantenía despierto por las noches no era el cansancio, sino la abundancia. Había gasas limpias en cantidades que parecían obscenas. Había alcohol, había yodo, había sulfamidas en frascos que nadie contaba con codicia. Ingrid lloraba en silencio la primera vez que Helen le entregó un paquete completo de vendajes estériles solo para cambiar el apósito de un paciente con una simple abrasión en el brazo. En el frente usábamos lo mismo durante semanas, susurró Ingrid mientras sus manos temblaban al desenvolver el material inmaculado. Weber la entendía perfectamente. Durante años habían funcionado con la lógica de la escasez absoluta, donde cada centímetro de gasa podía significar la diferencia entre la vida y la muerte de varios hombres. El verdadero punto de quiebre llegó un martes por la tarde, cuando trajeron a un prisionero de 22 años con una herida profunda en el muslo que se había infectado durante el transporte. Weber reconoció los signos de inmediato: la fiebre alta, el enrojecimiento expandiéndose desde la herida, el olor característico de la sepsis incipiente. En el hospital de campaña, aquel muchacho habría muerto en 3 días, quizás 4 si tenían suerte y morfina para hacer su agonía más tolerable. Weber limpió la herida lo mejor que pudo, esperando que Anderson ordenara la amputación preventiva, el procedimiento estándar cuando la infección amenazaba con propagarse. En cambio, el capitán estadounidense se acercó con un pequeño frasco de vidrio que contenía un líquido amarillento y transparente, casi dorado, bajo la luz de la lámpara quirúrgica. Penicilina, dijo Anderson con naturalidad, como quien menciona el agua o el pan. Weber se quedó inmóvil, el bisturí todavía en su mano enguantada. Había oído rumores sobre aquel medicamento milagroso, susurros entre prisioneros recién capturados que hablaban de una sustancia capaz de detener infecciones bacterianas en horas, pero siempre lo había descartado como propaganda enemiga, exageraciones diseñadas para desmoralizar a las tropas alemanas. ¿Penicilina?, repitió Weber, y su voz sonó extraña incluso a sus propios oídos, como si pronunciara el nombre de un dios antiguo. Anderson asintió mientras cargaba una jeringa con precisión practicada. Descubierta por Fleming, producida en masa desde el 43, cambió completamente el panorama de la medicina militar. Weber observó, fascinado y perturbado a partes iguales, cómo Anderson inyectaba el contenido en el músculo del paciente, explicando la dosis y el protocolo de administración cada 8 horas durante 7 días. ¿Tienen suficiente para todos los prisioneros?, preguntó Weber, y la pregunta salió cargada de una incredulidad que no pudo disimular. Anderson lo miró directamente a los ojos. Y en aquella mirada, Weber encontró algo que lo desconcertó profundamente. No había triunfalismo, no había condescendencia, solo la determinación tranquila de un médico que había jurado salvar vidas sin importar el uniforme. Dr. Weber, aquí no distinguimos entre soldados estadounidenses y prisioneros alemanes cuando se trata de atención médica. La Convención de Ginebra lo exige, pero más allá de eso nosotros lo consideramos correcto. Un hombre enfermo es un hombre enfermo, punto. Helen, que había estado preparando más material de curación, añadió desde su estación. Además, ustedes también son médicos y enfermeras. Saben que una epidemia no respeta nacionalidades. Si los dejamos morir de infecciones, ponemos en riesgo a todos. La lógica era impecable, pero Weber seguía sintiendo que había algo más, algo que no encajaba con la narrativa que había aceptado durante años sobre el enemigo americano como seres primitivos e incivilizados. 48 horas después, el joven prisionero con la herida infectada mostraba una mejoría tan dramática que Weber tuvo que verificar 3 veces que se trataba del mismo paciente. La fiebre había cedido, la inflamación se había reducido notablemente y el muchacho incluso sonreía débilmente cuando Ingrid le cambiaba los vendajes. Weber se quedó de pie junto a la cama, observando aquel rostro que había recuperado el color, aquellos ojos que ya no reflejaban la resignación de quien espera la muerte.
Durante toda su carrera había aceptado que ciertas infecciones eran sentencias inevitables, que el papel del médico era únicamente retrasar lo inevitable o hacer el tránsito más digno. Pero la penicilina había destrozado aquella premisa de raíz. Lo imposible se había vuelto rutinario. El milagro se había convertido en protocolo estándar. Esa noche, mientras yacía en su catre en el barracón de los prisioneros médicos, Weber no pudo conciliar el sueño, porque en su mente resonaba una pregunta que lo atormentaba como una astilla clavada en el alma. Si los estadounidenses poseían esta medicina milagrosa desde 1943, ¿cuántos soldados alemanes habían muerto innecesariamente por infecciones que podrían haberse curado con una simple inyección? El verdadero cambio comenzó cuando Helen Brooks convocó a los médicos y enfermeras alemanes a una sesión de capacitación en técnicas de esterilización modernas. Weber asistió con el escepticismo profesional de quien ha visto demasiado, pero Ingrid mostró un entusiasmo casi infantil que él no había visto en ella desde antes de la guerra. La sala de conferencias era pequeña pero funcional, con un proyector de diapositivas y pósteres médicos en las paredes que ilustraban procedimientos quirúrgicos con un nivel de detalle que Weber reconocía de sus años universitarios. Helen comenzó la presentación con una pregunta directa. ¿Cuántos de ustedes han utilizado autoclaves de vapor para esterilizar instrumental? Todos levantaron la mano, pero Helen continuó. ¿Y con qué frecuencia? ¿Antes de cada procedimiento o solo cuando era posible? El silencio incómodo que siguió respondió por sí mismo. Weber finalmente habló, eligiendo sus palabras con cuidado. En el hospital de campaña, el autoclave funcionaba cuando había combustible para mantener la presión. A veces pasaban días sin electricidad confiable. Hervíamos el instrumental cuando podíamos, lo limpiábamos con alcohol cuando no había otra opción y en las situaciones más desesperadas. Simplemente limpiábamos con lo que tuviéramos a mano y rezábamos. Helen asintió sin juicio, tomando notas en su portapapeles. Entiendo. Trabajaron bajo condiciones extremas, hicieron lo mejor con lo que tenían. Pero ahora están aquí, y aquí tenemos los recursos para hacer las cosas correctamente. Lo que quiero enseñarles no es solo técnica, es filosofía. En medicina moderna estadounidense, la prevención de infecciones no es un lujo, es el fundamento. Proyectó una diapositiva que mostraba estadísticas comparativas. Las tasas de mortalidad por infecciones postoperatorias en hospitales estadounidenses habían caído en picada desde la adopción de protocolos de asepsia rigurosos y el uso sistemático de antibióticos. Ingrid levantó tímidamente la mano. ¿Y la penicilina? ¿Cómo deciden cuándo usarla? Helen sonrió, y Weber notó que no era una sonrisa condescendiente, sino genuinamente complacida por la pregunta. Excelente pregunta. La penicilina no es infinita, aunque la producimos en grandes cantidades. Tenemos protocolos claros. Se usa en infecciones bacterianas confirmadas o altamente probables, en profilaxis posquirúrgica para procedimientos de alto riesgo y en casos donde la infección amenaza la vida del paciente. No la usamos para virus, no la desperdiciamos en casos leves que el cuerpo puede resolver solo. Mientras Helen hablaba, Weber sentía que cada palabra era un golpe suave pero acumulativo contra la estructura mental que había sostenido durante años. El Reich les había dicho que ganaban la guerra, que los estadounidenses eran inferiores en tecnología y organización, que el sacrificio alemán era necesario porque ellos representaban el futuro de la humanidad. Pero allí estaba Helen Brooks, una mujer que en la jerarquía nazi habría sido considerada inferior por partida doble, enseñándoles con paciencia y competencia profesional sobre avances médicos que Alemania no había logrado replicar. Más perturbador aún, lo hacía sin arrogancia, sin humillarlos, tratándolos como colegas que simplemente habían tenido menos suerte en la lotería de recursos. Anderson entró hacia el final de la sesión cargando una caja con frascos adicionales de penicilina y sulfamidas. Estos son para su práctica supervisada, explicó mientras distribuía los materiales. Trabajarán con pacientes reales bajo nuestra observación, pero ustedes tomarán las decisiones clínicas. Queremos que aprendan no solo a usar estos medicamentos, sino a pensar con la mentalidad de que son herramientas disponibles, no tesoros inalcanzables. Weber tomó uno de los frascos, sintiendo su peso ligero en la palma, y una emoción inesperada le oprimió la garganta. Vergüenza. Esa noche, en el barracón, los médicos alemanes mantuvieron una conversación que ninguno había anticipado. Uno de los cirujanos, un hombre de Hamburgo llamado Friedrich, rompió el silencio. ¿Se dan cuenta de lo que esto significa? No solo que perdimos la guerra, sino que la perdimos contra gente que es mejor que nosotros en las cosas que importan. Otro médico, más joven y todavía aferrado a fragmentos de ideología nazi, protestó débilmente. Nos superaron en recursos, eso es todo. Tuvieron toda América para fabricar, nosotros estábamos rodeados.
Pero su voz se apagó porque ni él mismo se creía ya aquellas justificaciones. Weber intervino, eligiendo sus palabras como si caminara sobre vidrio roto. No es solo los recursos, es la actitud. Nos enseñaron a ver al enemigo como subhumano, pero ellos nos tratan como iguales, como médicos. Comparten su medicina milagrosa con nosotros, con los mismos hombres que hace meses intentábamos matarlos. Ingrid, sentada en su catre al otro lado de la habitación, añadió en voz baja lo que todos pensaban pero nadie se atrevía a decir. Quizás todo lo que nos dijeron era mentira. El momento definitivo llegó 3 semanas después, cuando trajeron a un prisionero alemán en estado crítico, un oficial de las SS con heridas de metralla en el abdomen y signos claros de peritonitis. Weber reconoció el uniforme negro incluso debajo de las manchas de sangre seca y sintió que algo en su estómago se contraía. Aquel hombre representaba todo lo que había estado equivocado en Alemania: la ideología desquiciada, la crueldad sistemática, el desprecio por la vida humana fuera de los parámetros arios. Durante años, hombres como aquel habían dirigido la maquinaria de muerte, habían enviado a millones al exterminio, habían convertido la medicina en instrumento de tortura. Y ahora yacía en la mesa de operaciones, inconsciente y vulnerable, completamente a merced de los estadounidenses que había sido entrenado para odiar. Weber esperó, casi deseando que Anderson dijera que aquel prisionero no merecía tratamiento, que lo dejarían morir como consecuencia natural de sus actos. En cambio, Anderson se lavó las manos meticulosamente y comenzó a dar instrucciones para la cirugía de emergencia como si el paciente fuera cualquier otro. Helen preparó el instrumental con la misma eficiencia de siempre, sin un atisbo de vacilación. Weber, designado como asistente quirúrgico, se acercó a la mesa mientras se colocaba los guantes estériles y no pudo contener la pregunta que le quemaba la lengua. «Capitán Anderson, ¿sabe usted quién es este hombre? ¿El uniforme que vestía?» Anderson lo miró por encima de la mascarilla quirúrgica, sus ojos revelando que sí lo sabía, que había visto las insignias de las SS y entendía perfectamente lo que significaban. «Sí, doctor Weber, sé exactamente quién es. Y voy a operarlo de todas formas, porque soy médico y él es un paciente. Después de que sobreviva, otros decidirán qué hacer con él. Mi trabajo es mantenerlo vivo». La cirugía duró 4 horas, con Weber asistiendo en cada paso mientras Anderson trabajaba con una precisión que hablaba de años de experiencia en medicina de combate. Retiraron los fragmentos de metralla, lavaron la cavidad abdominal con solución salina para eliminar la contaminación bacteriana. Repararon las perforaciones intestinales con suturas que Weber reconocía como de mejor calidad que cualquier cosa que hubiera usado en Alemania. Al finalizar, Anderson administró la primera dosis de penicilina directamente en la cavidad abdominal antes de cerrar. Una técnica que Weber nunca había visto, pero que Helen explicó que reducía dramáticamente el riesgo de infección postoperatoria. Cuando terminaron y el paciente fue trasladado a recuperación, Weber se quedó en el quirófano, mirando las bandejas con instrumental ensangrentado que pronto sería esterilizado y reutilizado, sintiendo que algo fundamental se había roto dentro de él. Encontró a Anderson fumando un cigarrillo en el exterior de la enfermería, mirando el atardecer tejano que pintaba el cielo de naranjas y púrpuras. Weber se acercó sin pedir permiso, necesitando respuestas que sabía que ninguna respuesta podría satisfacer completamente. «¿Por qué?», preguntó Weber simplemente. Anderson exhaló el humo lentamente antes de responder. «¿Por qué lo operé? Porque hice un juramento, doctor. Primero, no hacer daño. Ese juramento no tiene excepciones para enemigos. No tiene cláusulas que me permitan elegir quién merece vivir basándome en el uniforme que vistió. Si empiezo a hacer esas distinciones, dejo de ser médico y me convierto en otra cosa, algo que no quiero ser». Weber sintió que las palabras le llegaban como puñetazos suaves pero acumulativos. «Pero ese hombre, lo que representa, lo que hombres como él hicieron». Anderson lo interrumpió, no con dureza sino con una firmeza que no admitía debate. «Lo sé, doctor Weber. Créame, lo sé mejor de lo que usted piensa. He visto los campos de concentración liberados, he tratado a sobrevivientes, he documentado atrocidades que me perseguirán hasta el día de mi muerte. Ese conocimiento hace que este trabajo sea más difícil, no más fácil. Sería simple dejarlo morir y sentir que la justicia se hizo sola. Pero mi trabajo no es impartir justicia, es preservar la vida. Porque si perdemos eso, si permitimos que el odio dicte nuestras acciones médicas, entonces ellos ganan, ¿entiende? Nos habrían convertido en lo que ellos eran». Weber se dejó caer en los escalones de madera, sintiendo el peso acumulado de semanas de revelaciones que había intentado procesar y racionalizar. «Durante años creí que servía a la medicina, pero en realidad servía a la máquina que destruyó la medicina, que la pervirtió. Y ustedes, a quienes nos enseñaron a despreciar, son quienes preservan lo que significa ser médico».
Anderson se sentó junto a él, ofreciéndole un cigarrillo que Weber aceptó con manos temblorosas. Fumaron en silencio durante unos minutos, dos hombres que habían visto demasiado, que cargaban con el peso de decisiones imposibles tomadas en circunstancias inimaginables. Finalmente, Anderson habló de nuevo, su voz más suave. No lo hago por ser noble, Dr. Weber. Lo hago porque es la única forma en que puedo mirarme al espejo después de todo lo que he visto. Cada vida que salvo, incluso las vidas de hombres que representan cosas horribles, es mi forma de decir que todavía creo en algo más grande que la guerra, que la venganza, que el odio. Es mi forma de mantenerme humano. Weber asintió, incapaz de hablar, porque sabía que cualquier palabra sería inadecuada frente a aquella verdad devastadora, que había cruzado medio mundo combatiendo en una guerra equivocada, que había servido a monstruos mientras creía servir a su patria, y que solo ahora, como prisionero en tierra enemiga, estaba aprendiendo qué significaba realmente ser médico. Los días se convirtieron en semanas, y Weber comenzó a llevar un diario clandestino en las páginas en blanco de un manual médico obsoleto que Helen le había dado para descartar. Escribía por las noches, a la luz tenue de una lámpara de queroseno, documentando no solo los procedimientos médicos que aprendía, sino las grietas que se abrían en su comprensión del mundo. Hoy salvamos a 3 hombres que habrían muerto en cualquier hospital alemán de campaña. Escribió una noche de julio cuando el calor tejano convertía el barracón en un horno sofocante. No por falta de habilidad nuestra, sino porque nunca tuvimos lo que ellos tienen en abundancia, tiempo, recursos y algo más difícil de nombrar. Quizás sea respeto por la vida individual, sin importar de quién se trate. Ingrid había notado su ritual nocturno de escritura y una noche se sentó junto a él con su propia libreta de enfermería donde anotaba técnicas aprendidas. ¿Escribes para recordar o para olvidar?, preguntó ella. Weber cerró el diario lentamente. Escribo porque necesito evidencia de que esto es real, de que no estoy enloqueciendo. La pregunta de Ingrid abrió una conversación que ambos habían evitado durante semanas. Ella le confesó que por las noches soñaba con los soldados que habían perdido en el frente, muchachos de 18 años que gritaban por sus madres mientras morían de sepsis porque no había sulfamidas, porque el último envío se había perdido en un bombardeo, porque alguien en la cadena de mando había decidido que las municiones eran más importantes que los antibióticos. ¿Sabes cuántos habríamos salvado con lo que hay en un solo armario de esta enfermería?, susurró Ingrid y su voz se quebró. Cientos, miles quizás. Y mientras ellos morían, nosotros repetíamos que el sacrificio era necesario, que Alemania prevalecería, que nuestro sufrimiento tenía propósito. Weber tomó su mano. Un gesto que en otras circunstancias habría sido inapropiado, pero que ahora se sentía como la única respuesta honesta ante un dolor compartido que no tenía palabras suficientes. Al día siguiente, Helen convocó a otra sesión de capacitación, esta vez sobre transfusiones sanguíneas y los avances en bancos de sangre que permitían almacenar y transportar sangre tipo O negativa para emergencias. Weber escuchaba fascinado mientras Helen explicaba el sistema de refrigeración, los anticoagulantes utilizados, los protocolos de compatibilidad que reducían las reacciones adversas. Durante la invasión de Normandía, contó Helen con una mezcla de orgullo profesional y tristeza reflexiva, transportamos sangre desde Estados Unidos hasta las playas de Francia en aviones especialmente equipados. Salvamos miles de vidas que se habrían perdido por shock hemorrágico. Uno de los médicos alemanes, el joven que aún se aferraba a fragmentos de ideología, preguntó con un tono que intentaba ser desafiante pero sonaba más a desesperación. ¿Y ustedes creen que eso los hace mejores que nosotros? ¿Que ganar con más recursos los hace superiores moralmente? Helen no se ofendió. En cambio respondió con una calma que Weber reconocía como señal de una convicción profunda. No se trata de superioridad moral, Dr. Hartmann. Se trata de prioridades. Nuestro país decidió invertir recursos masivos en salvar vidas de nuestros soldados porque consideramos que cada vida vale ese esfuerzo. No porque seamos mejores personas, sino porque nuestro sistema valoraba lo suficiente a los individuos como para hacer esa inversión. Es una diferencia de filosofía, no de capacidad. Weber intervino, sorprendiéndose a sí mismo con la claridad de su pensamiento. Ella tiene razón, Hartmann. No es que no pudiéramos haber desarrollado penicilina o bancos de sangre. Teníamos científicos brillantes, químicos de clase mundial. Pero nuestros recursos fueron a cohetes I-2 y armas experimentales, porque el liderazgo valoraba más la capacidad de destruir que la capacidad de sanar. Esa fue nuestra elección, nuestra responsabilidad. Esa tarde, mientras trabajaba en la enfermería cambiando vendajes de rutina, Weber observó a Anderson interactuar con un prisionero alemán que había llegado con neumonía severa.
El capitán estadounidense explicaba pacientemente a través del traductor que recibiría inyecciones de penicilina cada 8 horas y que era crucial que descansara y bebiera líquidos abundantes. El prisionero, un sargento de infantería de unos 30 años, miraba a Anderson con una mezcla de gratitud y confusión, como si no pudiera conciliar la imagen del enemigo americano con aquel médico que hablaba con gentileza mientras preparaba medicamentos que podrían salvarle la vida. Cuando Anderson se alejó para atender otro paciente, el sargento tomó la mano de Weber con urgencia. «Doctor, ¿es verdad? ¿De verdad van a curarme? Pensé que... Nos dijeron que los americanos ejecutaban a los prisioneros, que nos torturaban». Weber sintió una ola de algo entre rabia y náusea. Rabia contra los propagandistas que habían llenado las mentes de estos hombres con mentiras. Náusea por haber sido parte de ese sistema de engaños. «Es verdad», respondió Weber, sosteniendo la mirada del sargento. «Te van a curar. Y van a usar su mejor medicina para hacerlo. Porque resulta que todo lo que nos dijeron sobre ellos era mentira». Agosto llegó con tormentas eléctricas que convertían el paisaje tesano en un espectáculo de relámpagos y truenos que retumbaban como artillería lejana. Weber había desarrollado una rutina que lo mantenía cuerdo. Trabajaba en la enfermería desde el amanecer hasta el anochecer. Aprendía técnicas nuevas con una voracidad que Helen comentaba con aprobación, y por las noches escribía en su diario las reflexiones que no podía compartir con nadie más. Una entrada de mediados de agosto decía: «Hoy Anderson me preguntó si consideraría quedarme en Estados Unidos después de la repatriación, trabajar en un hospital civil una vez que tramitara los papeles necesarios. Me tomó por sorpresa, no porque la oferta fuera insultante, sino porque era genuina. Me está ofreciendo una vida después de la guerra, después del colapso de todo lo que conocía. No sé si merezco esa oportunidad, pero descubro que la quiero desesperadamente». La tinta se había corrido ligeramente en esa última frase, y Weber sabía que era por la gota de sudor que había caído sobre el papel, definitivamente solo sudor. Un nuevo grupo de prisioneros llegó al campo a finales de mes, entre ellos un médico de campo llamado Ernst Zimmermann, que había servido en el frente oriental. Zimmermann era mayor que Weber, con el rostro surcado de líneas profundas y manos que temblaban ligeramente, por lo que Weber reconoció como probable malnutrición prolongada. Durante su primera cena en el comedor de prisioneros, Zimmermann miraba la comida con incredulidad. Pan fresco, carne guisada, verduras, café real. Esto es más de lo que comían nuestros oficiales en los últimos meses», murmuró mientras tocaba el pan como si fuera una ilusión que podría desvanecerse. Weber, que ya había pasado por ese mismo shock semanas atrás, le explicó con paciencia: «Aquí nos alimentan según la Convención de Ginebra, las mismas raciones básicas que reciben sus soldados». Zimmermann lo miró con ojos que habían visto demasiado. «Entonces nos tratan mejor que nuestro propio ejército nos trataba a nosotros». Zimmermann trajo consigo historias del frente oriental que helaban la sangre incluso de quienes habían visto combate. Hospitales de campaña sin calefacción en el invierno ruso, amputaciones realizadas sin anestesia porque no había morfina, soldados que preferían morir de una vez antes que ser enviados a esos hospitales donde la tasa de supervivencia era menor que en el campo de batalla. «El último año fue descender al infierno centímetro a centímetro», contó Zimmermann una noche en el barracón, cuando los médicos alemanes compartían sus experiencias como una forma de exorcismo colectivo. «Veíamos morir a muchachos de gangrena gaseosa porque no teníamos ni siquiera agua limpia para lavar las heridas. Los oficiales de las SS nos ordenaban mantener a los heridos vivos para que pudieran volver al frente, pero no nos daban nada para lograrlo. Y si un soldado moría, nos culpaban a nosotros por incompetencia». Ingrid preguntó lo que todos pensaban. «¿Y aquí? ¿Qué piensas de aquí?». Zimmermann tardó en responder, como si estuviera calibrando si era seguro decir la verdad o si era otra trampa. Finalmente suspiró, una exhalación larga que parecía liberar años de tensión. Aquí es como recordaba que era la medicina antes de que todo se volviera loco. Hay instrumental limpio, hay medicinas, hay protocolos. Más importante aún, hay respeto, nos tratan como profesionales, no como engranajes desechables de una máquina. Esta mañana el capitán Anderson me pidió mi opinión sobre un caso complicado de tuberculosis. Realmente valoró lo que yo tenía que decir basándome en mi experiencia. ¿Cuándo fue la última vez que un oficial alemán pidió mi opinión profesional en lugar de simplemente darme órdenes? La pregunta flotó en el aire del barracón, pesada y sin respuesta, porque todos conocían la verdad. El sistema que habían servido no valoraba el conocimiento, valoraba la obediencia ciega. La verdadera transformación de Zimmermann ocurrió cuando Anderson le permitió realizar una cirugía compleja supervisada, la extirpación de un apéndice inflamado en un prisionero que había desarrollado apendicitis aguda. Weber asistió,
observando cómo las manos temblorosas de Zimmermann se estabilizaban una vez que sostenía el bisturí, cómo años de experiencia brutal se traducían en movimientos precisos y eficientes. Anderson observaba desde un costado, interviniendo solo para sugerir técnicas de sutura más modernas que reducirían la cicatrización, ofreciendo consejos sin condescendencia. Cuando terminaron y el paciente fue llevado a recuperación con la primera dosis de penicilina ya administrada, Zimmermann se quitó los guantes con manos que ahora temblaban por razones completamente diferentes. Se volvió hacia Anderson con lágrimas que no intentó ocultar. «Gracias, capitán. Gracias por recordarme lo que es ser médico y no solo un carnicero de guerra». Anderson simplemente asintió, estrechando el hombro de Zimmermann en un gesto de camaradería profesional que trascendía nacionalidades. «Usted nunca dejó de ser médico, doctor Zimmermann. Solo tuvo que trabajar en condiciones que ningún médico debería soportar. Ahora tiene la oportunidad de practicar la medicina como debe ser». Septiembre trajo noticias de que comenzarían las repatriaciones graduales de prisioneros alemanes, priorizando a quienes tuvieran habilidades que pudieran contribuir a la reconstrucción de una Alemania devastada. Weber recibió la notificación de que sería incluido en uno de los primeros grupos, junto con Ingrid y otros profesionales médicos. La noticia debería haberlo llenado de alegría, del anhelo de volver a casa, de reunirse con cualquier familiar que hubiera sobrevivido. En cambio, sintió un vacío extraño en el pecho, como si estuviera siendo exiliado en lugar de liberado. Esa noche escribió en su diario: «Me han dicho que volveré a Alemania en 3 semanas. Alemania que ya no existe como la conocía. Volveré a un país destruido física y moralmente, a un pueblo que tendrá que aprender a vivir con la vergüenza de lo que hicimos. Y yo llevaré conmigo el conocimiento más pesado, que el enemigo resultó ser más humano que nosotros, más civilizado, más fiel a los verdaderos valores de la medicina». ¿Cómo se vive con esa verdad? Anderson convocó a una reunión con todos los prisioneros médicos que serían repatriados, no en la enfermería, sino en una sala de conferencias más formal del edificio administrativo. Helen estaba presente, junto con otros oficiales estadounidenses que Weber había llegado a conocer durante sus meses de cautiverio. Anderson habló con la seriedad de quien pronuncia palabras medidas cuidadosamente. «Ustedes volverán a una Alemania que necesitará desesperadamente profesionales médicos competentes. Lo que han aprendido aquí, las técnicas, los protocolos, la filosofía de atención al paciente, no es propiedad estadounidense. Es conocimiento médico universal que estamos compartiendo con ustedes porque creemos que servirá a la humanidad, no a una nación específica». Hizo una pausa, asegurándose de tener la atención completa de todos. «Les estamos proporcionando material escrito sobre el uso de penicilina y sulfamidas, diagramas de técnicas quirúrgicas modernas, protocolos de esterilización. Lleven este conocimiento a casa. Enséñenlo. Úsenlo para sanar, no para hacer guerra». Helen se levantó cargando una caja de cartón que colocó sobre la mesa. Dentro había frascos de penicilina, suficientes para tratar quizás 20 pacientes con infecciones severas, junto con jeringas esterilizadas y manuales de dosificación traducidos al alemán. «Esto es todo lo que podemos darles legalmente bajo las regulaciones actuales», explicó Helen con una mezcla de profesionalismo y genuina emoción. «No es mucho comparado con lo que necesitarán, pero es un comienzo. Con suerte, para cuando se agote, Alemania habrá restablecido su propia producción de antibióticos». Ingrid levantó la mano tímidamente. «¿Por qué hacen esto? ¿Por qué nos dan su medicina, su conocimiento después de todo?» Helen la miró directamente, y Weber vio en sus ojos algo que había aprendido a reconocer durante esos meses: la determinación de quien ha elegido conscientemente el camino de la compasión sobre el camino del resentimiento. «Porque la guerra terminó», respondió Helen simplemente, «y ahora comienza algo más difícil: la paz. La paz real requiere que tratemos a nuestros antiguos enemigos no como enemigos perpetuos, sino como seres humanos que cometieron errores terribles pero que pueden aprender, cambiar, contribuir. Si los enviamos de regreso sin nada, sin conocimiento, sin recursos, solo perpetuamos el ciclo. Si los enviamos con herramientas para sanar, quizás contribuimos a construir algo mejor». Anderson añadió con una gravedad que Weber reconoció como reflejo de conversaciones difíciles sostenidas en niveles más altos de comando: «No nos malinterpreten. Habrá juicios, habrá consecuencias para los crímenes de guerra, habrá un ajuste de cuentas con la historia. Pero ustedes son médicos, su trabajo es sanar. Y nosotros, como médicos, tenemos la obligación de equiparlos para que puedan hacer ese trabajo, sin importar las banderas bajo las cuales una vez sirvieron». La despedida fue más difícil de lo que Weber había anticipado. En su último día en el campo, hizo una ronda final por la enfermería, tocando los instrumentos quirúrgicos relucientes, los armarios llenos de suministros, las camas limpias con sábanas blancas.
Cada objeto se había convertido en símbolo de algo más grande, de la posibilidad de una medicina practicada con dignidad, de un sistema que valoraba la vida individual, de la esperanza de que la civilización podía sobrevivir incluso a la barbarie. Anderson lo encontró allí, de pie frente a la ventana que daba al campo donde los prisioneros jugaban fútbol en una tarde de septiembre sorprendentemente fresca. ¿Nervioso por volver?, preguntó Anderson ofreciéndole un último cigarrillo. Weber lo aceptó, encendiéndolo con manos que ya no temblaban. Aterrado, si soy honesto. Vuelvo a un mundo que ya no entiendo, armado solo con conocimientos que me hacen cuestionar todo en lo que alguna vez creí. Anderson fumó en silencio durante un momento antes de hablar, eligiendo sus palabras con el cuidado de quien ofrece un regalo que sabe precioso. Dr. Weber, he tratado cientos de prisioneros alemanes durante esta guerra. Muchos se aferraban a su ideología incluso frente a la evidencia. Otros simplemente querían olvidar y seguir adelante. Pero algunos como usted realmente enfrentaron lo que significaba haber estado en el lado equivocado. Esa honestidad, ese coraje para mirar la verdad de frente es raro y valioso. Alemania va a necesitar personas como usted, personas dispuestas a hacer las preguntas difíciles y vivir con las respuestas incómodas. No será fácil. Será de hecho mucho más difícil que haber muerto en la guerra como un héroe engañado. Pero es el trabajo que importa ahora. La reconstrucción no solo de edificios, sino de la decencia humana. Weber asintió, incapaz de hablar porque sabía que Anderson había articulado exactamente el peso que llevaría el resto de su vida. El peso de saber, de recordar, de testimoniar sobre cómo el enemigo había resultado ser el maestro de humanidad que su propio bando había olvidado ser.